Hola a todos y todas, bienvenidos a la nueva temporada de ITER Entrevistas. Mi nombre es Raquel Bazán y estaré a cargo de conducir esta sección. Soy miembro ordinario de la asociación ITER Criminis, un espacio de estudio de investigación del derecho penal, de derecho procesal penal y de disciplinas afines, teniendo como único objetivo contribuir al desarrollo de la cultura jurídica. Por esta razón, el día de hoy tenemos una gran entrevista con Rita Zafra, abogada por la PUC, magistra en Derechos Humanos por la PUC, investigadora del Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Rita, muchas gracias por aceptar la entrevista a la Asociación Civil Intercrímenes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy se analizará un tema de relevancia actual, como es el caso Taganda. Como se sabe, después de casi 20 años de la Comisión de los Crímenes de la CPI, ordenó las medidas de reparación para las víctimas de Bosco Taganda. Por ello, hoy tenemos con ustedes a Rita, la cual analizará el caso. Tenemos unas cuantas preguntas para ti, Rita. ¿Qué relevancia tiene el caso Taganda y por qué en particular su condena por el crimen de violencia dentro de las filas del grupo armado? Hasta esa sentencia no había a nivel internacional ninguna jurisprudencia y mucho menos un instrumento normativo que de manera expresa reconozca que eh, está prohibido o que existe una protección contra la violencia intrafilas dentro de los grupos armados. El derecho internacional humanitario generalmente, que es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados, lo que ha establecido son normas respecto de la actuación frente al enemigo o respecto de la actuación frente a la población civil. Este ha sido el entendimiento tradicional y por eso cuando surgió este caso, el reto de la Fiscalía de la CPI fue argumentar de una manera sólida y lograr convencer a las jueces de la CPI que en efecto los crímenes de guerra, que son las formas más graves de vulneraciones del derecho internacional humanitario, también abarcaban los crímenes intrafilas y en este caso los crímenes de violencia sexual intrafilas, en específico la violación sexual y la esclavitud sexual también. En ese sentido, en el Estatuto de Roma se encuentra tipificado el delito de violencia sexual intrafilas. Si no es así, ¿cómo se llegó a condenar a Bosco Taganda por este crimen? Bueno, no está tipificado de manera expresa, es decir, no hay ningún artículo que mencione que en un contexto intrafilas, estos actos también constituyen crímenes. No, lo que hay es en el artículo 8, inciso 2, punto E, una regulación sobre los crímenes de violencia sexual en el marco de un conflicto armado no internacional de manera general. Y esto incluye en el listado a la violación sexual y a la esclavitud forzada también. Lo que se argumentó es que en este inciso también se encontraban los actos de violencia sexual cometidos entre filas. Y lo que eventualmente decidió la CPI, primero en las dos decisiones de primera instancia de apelaciones sobre su competencia respecto de estos cargos, y que luego fue también ratificado ya en las sentencias del caso en sí, y no solo en estas decisiones sobre su competencia, es que por diversas razones que nos retrotraen a las mismas lógicas del derecho internacional humanitario, como son la cláusula Martens, como es el principio de humanidad, como es el hecho de que atacar mediante actos de violencia sexual a tus propios integrantes no ofrece ninguna ventaja militar,
como es también el hecho, se argumentó de que la tortura, la prohibición de tortura es una norma de Discogens y también lo es la prohibición de esclavitud y la violación sexual puede ser entendida como tortura y la esclavitud sexual es una forma de esclavitud, entonces tampoco están permitidas en ningún contexto, así sea un contexto intrafilas. Con todos estos argumentos, eh, la CPI reconoció que en un primer momento sí tenía competencia para juzgar estos crímenes y ya en las sentencias ya encontró la responsabilidad de Taganda frente a estos. Muchas gracias por la respuesta. En ese sentido, en el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, encontramos estándares internacionales que protejan a las víctimas de violencia sexual y de género en estos contextos de conflicto armado. Sí, de hecho, bueno, sobre todo a partir de la década de los 90 hubo un todo movimiento eh, por asociaciones de mujeres, asociaciones de víctimas, movimientos feministas articulados a nivel internacional para darle visibilidad y eventualmente lograr el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados. Hasta ese momento la regulación existente era muy exigua, giraba en torno al honor de la víctima y en verdad solo existía en el marco de la regulación de los conflictos armados internacionales. Pero es ya en la década de los 90, con las sentencias de los tribunales ad hoc para la Yugoslavia y para Ruanda, en donde se empieza a encontrar justicia para las víctimas de crímenes de distintos tipos de violencia sexual en conflictos armados, ¿no? Tanto internacionales como nacionales. Y es recién, con la adopción del Estatuto de Roma y su posterior entrada en vigencia, que ya hay una regulación expresa eh, sobre los crímenes de violencia sexual en contexto de conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales. Al ser entonces un documento de carácter universal, un documento convencional, he ahí la importancia de que la tipificación se haya incorporado de manera expresa y es lo que permite que ahora se vayan juzgando todos estos diversos casos que traen al escenario de la justicia internacional fenómenos eh, tan trágicos como son los de la esclavitud sexual, por ejemplo, ¿no? Y que gracias a esta tipificación sí se pueden juzgar. Excelente. Y ahora, hace semanas, la Corte Penal Internacional ordenó las medidas de reparación en el caso. ¿Qué implicaría en concreto este tipo de medidas y qué significa para las víctimas que sufrieron estos crímenes? Bueno, esto es un tema muy interesante porque de hecho en esa decisión y en el proceso de llegar a esa decisión, por ejemplo, la defensa argumentó de que Bosco Taganda estaba en estado de indigencia y de hecho la Corte afirmó que de hecho está en estado de indigencia y por eso es muy difícil que pague la reparación, que es de un monto de 30 millones de dólares y que por lo tanto el Trust Fund for Victims tiene que ahí entrar a jugar para tratar de llegar a que se ejecute esa reparación a favor de las víctimas en la mayor medida posible. Pero esto llevó como que al cuestionamiento o mejor dicho, se retrató al cuestionamiento de qué tan efectivas son estas medidas de reparación impuestas a criminales de guerra que nunca es muy difícil que lleguen a pagarlas, ¿no? Efectivamente, que por eso existe el Transfer from Victims y como para superar este obstáculo, ¿no? También hubo una discusión muy importante que se evidencia en la decisión sobre cómo cuantificar el daño producido por haber sido víctima de esclavitud sexual o de violación sexual, ¿no? ¿Cómo cuantificas eso? De hecho, diversos expertos presentaron distintos puntos de vista, distintas experiencias, y lo que se llegó fue a establecer reparaciones de carácter colectivo, pero con consecuencias individualizables, que recaen en individuos, porque se encontró, o la Corte encontró, que esa es la mejor manera de llegar a las víctimas
de una forma transformadora, ¿no? Porque lo que muchas de ellas decían eran que no querían una reparación material, sino querían una transformación de su entorno, algo que una reparación simplemente pecuniaria no podría llegar, ¿no? No podría llegar a lograr. Y esto también hace muy importante evidenciar el rol de las víctimas dentro del proceso, porque es a las víctimas a las que saben cómo encontrar justicia o saben qué significa justicia para sus casos, ¿no? Y esto también se ha visto muy reflejado a nivel internacional con la adopción de un documento trabajado por más de 50 asociaciones de mujeres víctimas y asociaciones feministas denominadas las reglas de la Haya, que en uno de sus 3 documentos que lo componen eh, desarrollan el tema de cómo debe ser abordada la violencia sexual en el marco del derecho penal internacional, ¿no? Y esto es uno de los documentos más importantes en lo que es participación de las víctimas en crear instrumentos que puedan ser usados en el ámbito jurídico para lograr su efectiva, efectiva lucha contra la impunidad contra crímenes de violencia sexual. Esperamos que haya sido del agrado de todas las personas que verán esta entrevista en todas las plataformas virtuales de la Asociación Civil Intercriminis. Rita Zafra, nuevamente muchas gracias por su presencia y el análisis de la situación actual respecto al caso Taganda. Asimismo, le indicamos es que esperamos contar con su increíble presencia en otra entrevista y que sigan los éxitos en su vida profesional. Muchas gracias a ustedes nuevamente.